a la última función. Se termina el entretenimiento que nos propuso el oficialismo. El diputado Moró en su alocución de recién, al final, y después de haber errado muchos martillazos, al final dio uno en el clavo, cuando aludió a las posibles causas políticas en relación con esta investigación que hemos llevado adelante. Y la verdad es que ahí acertó, porque ahí está la verdadera causa de esta investigación y a su vez la verdadera razón por la cual debe ser desestimada la investigación. Ya lo dije y lo expliqué alguna vez, pero dado que estamos en el final, tengo que reiterar esa explicación. Este juicio político, esta investigación orientada a un juicio político, se inició para disimular, para justificar el incumplimiento de una decisión de la Corte Suprema. Esta es la verdad. En diciembre del año pasado, el 21 de diciembre más exactamente, la Corte Suprema dictó una medida cautelar por la cual le ordenó al gobierno nacional restituir a la ciudad de Buenos Aires una parte de la coparticipación que le había quitado arbitrariamente. Y todos ustedes recordarán que lo primero que dijo el presidente de la Nación fue que no pensaba cumplir la sentencia de la Corte. No estaba ni en su ánimo, ni en su espíritu, ni en sus ganas cumplir la sentencia de la Corte Suprema. Como si esto fuera discrecional, como si fuera optativo cumplir o no una sentencia de un tribunal y más de la Corte Suprema. Pero muy alegre y muy suelto de cuerpo, el presidente, que la va de profesor de Derecho, dijo que él no pensaba cumplir la sentencia de la Corte Suprema porque no estaba de acuerdo. Después ofreció una cosa de pagar con bonos. Pero lo cierto es que la primera reacción fue esa, no cumplir la sentencia de la Corte. Esto ocurrió en los últimos días de diciembre del año pasado. Entonces, en los primeros días de enero, el presidente, para justificar semejante exabrupto, semejante alzamiento contra la Constitución, contra la división de poderes, contra el Estado de Derecho, promovió este juicio político, al que después se plegaron alegremente los gobernadores, unos argumentos absurdos, después voy a hacer referencia, y por supuesto la bancada oficialista. Esa decisión de la Corte, que el presidente dijo que no iba a cumplir y que es la verdadera razón de esta investigación que hemos hecho a lo largo de todo el año, tiene también su historia, que había comenzado unos meses antes, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires produjo algo parecido a un alzamiento, a un amotinamiento, inclusive llegó a rodear la Quinta de Olivos, donde vive el presidente, en demanda de aumentos salariales. Y como al parecer la provincia de Buenos Aires no tenía fondos para dar esos aumentos, el presidente no tuvo mejor idea que dictar un decreto por el cual redujo a una mínima parte la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y le transfirió íntegramente todos esos fondos a la provincia de Buenos Aires. Fue el decreto 735, que es el que originó el juicio que en la ciudad de Buenos Aires le inició el Estado Nacional y que derivó en esa medida cautelar dictada por la Corte. Entonces, esta es la verdadera razón por la cual se inició el juicio político. Este juicio político no se inició por ninguna causa de mal desempeño, o de excesos, o de arbitrariedades. Esta investigación se inició para justificar y para disimular el incumplimiento de una decisión de la Corte. Incumplimiento que se mantiene hasta el día de hoy, porque a pesar de que ha transcurrido un año desde esa medida cautelar dictada por la Corte Suprema, al día de hoy el Estado Nacional sigue sin cumplir la medida cautelar. Lo
cual nos lleva a la conclusión de que acá a quien habría que hacerle juicio político es al presidente de la Nación, no a la Corte Suprema, es al presidente de la Nación por no cumplir una sentencia o una decisión de la Corte Suprema. Esta es la verdadera razón y la verdadera causa. Después, para revestir un poco la presentación, se agregaron otros, se trajeron a discusión sentencias de la Corte que tenían 5 años de antigüedad, 5 años durante los cuales a nadie se le había ocurrido ni promover el juicio político, ni denunciar el mal desempeño, ni nada que se le parezca. Entonces se agregaron así una causa vinculada a la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, que tiene ya 2 años, se agregaron algunas causas vinculadas a la aplicación de la ley del 2x1, y se agregaron también razones referidas al supuesto mal funcionamiento de la obra social del Poder Público. Pero la verdad de por qué se desarrolló esta investigación a lo largo del año es esa, la que acabo de decir. La verdad es la decisión del presidente de la Nación de no cumplir una sentencia de la Corte Suprema que sigue incumplida hasta el día de hoy. Ahora, esto solo debería bastar para desestimar la investigación y para desestimar la posibilidad de iniciar un juicio político. Porque está claro que el único fundamento de esta investigación fue la no coincidencia o la disconformidad del presidente de la Nación con una sentencia de la Corte Suprema. Y sin perjuicio de que otros diputados de nuestro bloque se van a referir de manera más pormenorizada a los fundamentos de la Constitución, quiero detenerme en algunos que son tan ridículos, son tan traídos de los pelos, que demuestran con toda claridad la sinrazón de esta investigación. Por ejemplo, en el caso de la causa Colegio de Abogados, que es esa causa que tiene ya 2 años, ¿verdad? Por la cual la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 26.080. Se dice, por ejemplo, que una de las causales de mal desempeño es no haber seguido el dictamen del Procurador General. Pero ¿quién fue el genio que puso esto en el dictamen? Cualquier alumno que entra a la Facultad de Derecho, al segundo día se entera que los dictámenes del Procurador General no son obligatorios para la Corte. Son una opinión que la Corte puede seguir o no. Y si ustedes revisan los repertorios de concurrencia de la Corte, se van a encontrar con que hay millones de fallos en los cuales la Corte Suprema sigue la opinión del Procurador y hay otros millones de fallos en los cuales la Corte Suprema no sigue la opinión del Procurador. De modo que ese argumento es absolutamente ridículo. También se dice que la Corte emplazó de manera no sé qué al Congreso que interrumpió el proceso legislativo destinado a dictar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. ¿Qué proceso legislativo interrumpió? Si desde que la Corte dictó el fallo hasta ahora no hemos tenido una sola reunión, ni de comisión ni de nada, destinada a considerar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Porque tal vez alguien dijo que el plazo de 120 días era excesivo, pero ya llevamos 1 año desde que la Corte dictó esa sentencia y no hemos hecho absolutamente nada. Y acá está mi amigo, el presidente de la Comisión de Justicia, que no me va a dejar mentir. Entonces, aquí hay más responsabilidad nuestra y del Congreso que de la Corte Suprema. Porque la verdad es que si se produjo esa reviviscencia de la Ley 24.937, a la que también me voy a referir, es más por responsabilidad nuestra que de la Corte Suprema. ¿Qué hicimos nosotros para dictar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura que evitara que Rosati se entronice como presidente del Consejo de la Magistratura y que evitara todas las calamidades que ustedes le atribuyen a la intervención o a la actuación de Rosati en el Consejo de la Magistratura? No hicimos nada, no hicimos nada, ni siquiera tuvimos una reunión
para analizar un posible proyecto de nueva ley orgánica del Consejo Nacional. Y a propósito de la rediviscencia, es una consecuencia normal en algunos casos en los que la justicia declara la inconstitucionalidad de alguna norma, que vuelva a regir una norma anterior. Esto, para no ir demasiado, hay muchísimos ejemplos, pero para no ir demasiado lejos, la Corte lo había hecho recientemente en los casos Rizzo y Uriarte. Sin embargo, parecía que en ese caso a nadie le molesta. Otro de los argumentos definitivamente ridículos es el del perjuicio a las provincias vinculado con la coparticipación. Ese perjuicio es absolutamente inexistente. En primer lugar, porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sale de la coparticipación primaria de la nación. De modo que las provincias no tienen ni arte ni parte. Para las provincias es lo mismo que la nación se lo gaste en cualquier cosa o se lo dé a la Ciudad de Buenos Aires. Pero además, porque algunas provincias ante esto dijeron, no, pero si ese dinero lo tuviera la nación, nos ayudaría a nosotros, nos ayudaría con obras, con cosas. Pero también es imposible, porque desde el primero hasta el último centavo que la nación le sacó a la Ciudad de Buenos Aires, se lo dio a la provincia de Buenos Aires. De modo que las provincias, el resto de las provincias, las miraron por TV. Sin embargo, dicen que eso los afecta. La verdad, una ridiculez absoluta que solo se justifica por la obsecuencia que los gobernadores provinciales suelen tener respecto del Poder Ejecutivo Nacional. También que se produjo una modificación presupuestaria sin ley. ¿Pero qué es esto? Ustedes no saben que el presupuesto a lo largo del año, ahora, el año pasado, el anteaño y toda la vida, el presupuesto a lo largo del año se modifica cientos de veces, decenas y cientos de veces. Lo hace el presidente por DNU, lo hace el jefe de gabinete por resolución. Y además, en todo caso, admitiendo que sea cierto que se modificó el presupuesto, ¿en qué renglón del presupuesto estaba darle todo ese dinero a la provincia de Buenos Aires? ¿Me lo explican? Eso también modificó el presupuesto. Darle todo ese dinero que se le sacó a la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Pero esa modificación presupuestaria, como es para que Kicillof sostenga su revolución populista, no parece afectar. Por último, quiero hacer una referencia a otra cosa que también se dijo y que demuestra toda la sinrazón y la falta de fundamento de esto. Y es lo de la ley de medidas cautelares. Se ha machacado muchas veces en que la Corte Suprema, cuando dictó esa medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, no cumplió con la ley de medidas cautelares. Miren, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que no es de ahora, sino que tiene más de 100 años, de acuerdo con la cual la Corte tiene muy resuelto, insisto, desde hace más de 100 años, que la ley ordinaria no puede modificar los alcances y extensión de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Esto, si ustedes van a los repertorios de la Corte Suprema, van a encontrar decenas de miles de fallos que así lo dicen. Por ende, la ley de la Corte Suprema no aplicó la ley de medidas cautelares para dictar la medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuando tiene dicho desde siempre que esas modificaciones legales no afectan la jurisdicción originaria de la Corte. Esto es coherente, esto se corresponde con la jurisprudencia de la Corte Suprema desde el inicio, desde que se instaló la Corte Suprema en 1860. Entonces, estas cosas muestran lo endeble de los argumentos. Carecen de fundamento. Si unimos un origen absolutamente político en la denuncia, que nada tiene que ver con el mal desempeño de los jueces, con el supuesto mal desempeño de los jueces, sino que tiene que ver con la decisión de no cumplir una sentencia de la Corte Suprema porque al gobierno no le gustaba. Si a ese origen espurio, si a ese origen que de ninguna manera justifica una investigación de juicio político, si a ese origen espurio, insisto, le agregamos la entereza y la sinrazón de los argumentos, la verdad, la conclusión a la que tenemos que llegar es que no queda otra posibilidad más que rechazar el pedido y el planteo de juicio político y archivar las actuaciones.
Esto es concretamente lo que nuestro bloque pide, Presidenta, no solo por estas razones que acabo de exponer, sino por las que además van a exponer los otros diputados en el transcurso de la reunión. Gracias. Muchas gracias, diputado Tonelli. Le voy a dar la palabra al diputado Alejandro Rodríguez, que va a expresar y exponer su posición, y luego me pidió la palabra el diputado Negro. Gracias, Presidenta. Quiero, antes de entrar en el tema, agradecerle muy especialmente al diputado amigo Leopoldo Moró por la referencia. Algunas de las cosas que hemos estado planteando no tienen estrictamente que ver con los temas que hoy nos convocan. Para mí no tienen que ver, afortunadamente, con los temas que nos convocan, pero sí es importante poder llamar la atención acerca de lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días en la Argentina. El presidente electo Javier Milei, por favor, ha sido elegido en una elección ejemplar, con un resultado contundente, yo les diría histórico, sin ningún tipo de objeciones de ningún tipo, y con una reacción muy temprana del adversario. No se recuerda en la historia de la democracia argentina un adversario que haya reconocido tan tempranamente el resultado electoral. Sergio Massa lo hizo a las 20:15, 45 minutos antes incluso de que se cumpliera el horario oficialmente estipulado para conocer los primeros resultados. Marco esto porque fue una elección que terminó de manera ejemplar, y así siguieron comportándose los militantes, dirigentes, adherentes y votantes de quienes fueron derrotados en las urnas. Es decir, que no hubo una sola actitud, una sola palabra, un solo indicio, ningún signo que justificara que muy temprano, al otro día de haber sido elegido, él confesó que lo hizo sin haber dormido, pero en todo caso es el presidente electo, duerma o no duerma, no se justificaba y no se justifica que el presidente electo plantease al pueblo argentino que él ya estaba en contacto con el responsable de seguridad del próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por si había algún problema en la calle. Es decir, surge de la nada. Reitero, él había dicho que no durmió, pero duerma o no duerma es el presidente electo. Menos aún se justifica que un hombre con experiencia probada como el expresidente Macri, ese mismo día de la noche planteara que Milei tiene un grupo de jóvenes revolucionarios que no están dispuestos a quedarse en su casa si hay que salir a la calle. ¿Salir a la calle para qué? ¿Qué jóvenes revolucionarios? ¿Por qué motivo no podrían quedarse en su casa o estar donde quisiesen si no había habido hasta ese momento una sola actitud, ni un signo de, no digo de violencia porque no lo hubo, ni siquiera de cuestionamiento al triunfo de Milei, que repito, fue un triunfo contundente, de los más contundentes que se tenga registro de la democracia argentina, en una noche ejemplar donde el candidato o el ex candidato Sergio Massa reconoció como nunca antes de manera muy temprana el resultado electoral. Ahora, si hubiese quedado ahí, quizás se hubiese tratado de cierto entusiasmo o que se dieron manija, pero no. Porque unos días después, la vicepresidenta electa fue a caminarle la Policía Federal a un gobierno en funciones y advirtió que va a visitar a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas, dándole una señal de profunda imprudencia institucional a la que nadie ha reaccionado frente a un gobierno en funciones. A ningún gobierno se le caminan las fuerzas de seguridad, ni las Fuerzas Armadas, ni ninguna fuerza, por más que sea vicepresidenta electa, que por lo demás los vicepresidentes no tienen ningún tipo de funciones, salvo que asuman de manera transitoria la presidencia de la nación por ausencia, viaje
o enfermedad del presidente, ningún tipo de función en relación a la fuerza de seguridad. Entonces le ha dado una señal a la sociedad argentina, le ha dado una señal a este gobierno, porque fue y relevó cuáles son los problemas que tiene la fuerza de seguridad, lo dijo ella. Fue a tomar nota de cuáles son los problemas que hoy tienen la fuerza de seguridad. Sino que también le dio una señal al presidente electo. Me está diciendo que ella va a trabajar, le corresponda o no, porque dijo, no importa cuáles sean los ministros. Todo lo que estoy diciendo es lo que la vicepresidenta electa dijo. No importa cuáles sean los ministros, yo voy a dialogar con las fuerzas de seguridad y con las fuerzas armadas. Le faltó decir, no importa que yo no sea vicepresidenta aún, aunque dijo que iba ahí como vicepresidente textual, no electa solamente, sino que dijo vicepresidente, yo voy a caminar la fuerza de seguridad. Entonces, es muy bueno que con una enorme cuota de responsabilidad alguien haga en estas horas una autocrítica, especialmente la fórmula presidencial, que le comunique al pueblo argentino del mismo modo que el ex candidato Massa comunicó el resultado de la elección de manera ejemplar y con una caballerosidad política que debe ser destacada, que hubo un error allí y que no hay nada que hacer de manera urgente con las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas en la calle. Y le vuelvo a agradecer al diputado Moró que haya hecho mención a esto, porque es un tema que les pido disculpas, sé que no corresponde a esta comisión, pero que tiene gravedad institucional. En el otro tema no estamos de acuerdo. Se ha dicho aquí que el inicio del juicio político vino por iniciativas particulares, de organizaciones de la sociedad civil, de legisladores, pero yo coincido en que se omitió lo que con meridiana claridad expuso el diputado Pablo Tonelli. En enero, el 1 de enero de este año, el presidente de la Nación le anunció al pueblo argentino, y luego lo difundió por escrito, que había convocado a los gobernadores para que en conjunto impulsaran el juicio político. Además, luego entregó un borrador con el contenido para iniciar ese juicio político y solicitó rápido tratamiento legislativo. En orden a ello, señora Presidenta, voy a presentar un dictamen propio recomendando la resolución de no hacer lugar al pedido de juicio político a los 4 ministros de la Corte, en coherencia con la posición que he adoptado desde el inicio, cuando oportunamente también rechacé la admisibilidad de los 14 expedientes. Gracias. Gracias, diputado Rodríguez.